Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Paco Yo soy Abraham. Y yo soy Ricardo. y los tres somos el Triángulo Paranormal. Hoy les brindaremos un nuevo segmento en nuestro canal llamado Fogatas con el Triángulo Paranormal. Viene siendo un podcast que hablamos sobre historias de miedo o lo inexplicable. O sucesos que nos han pasado personalmente. En esta ocasión empezaremos nosotros con nuestras propias experiencias paranormales que hemos tenido. Ya más adelante invitaremos personas para que también sean escuchadas y cuenten sus historias. Bueno, gracias por otra vez ver nuestros videos. Denle like, pero antes tenemos una pregunta. ¿Ustedes sobrevivirían en esta fogata? Bueno, muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que nos han brindado. Esta historia que voy a contar es una historia que mi papá me contaba desde que yo estaba chiquito. Esta historia empieza ya en Ohio. Mi papá, cuando tenía mi edad, él era, sembraba, cosechaba papas. Y tristemente mi prima tenía creo que 12 años, falleció. So, mi papá lo que tenía que hacer él era prender las sprinklers para el regar sembrado, sí. para el sembrado, claro. Claro que sí. Dice que esa noche que él se acuerda, dice que pues, fue una de sus peores noches de toda su vida hasta el día de hoy, que se oían los caballos relinchar toda la noche y que pues él pensó de que nomás era ¿Un animal o algo? un animal que andaba por ahí, sí. Coyote o algo. Ujú. Y no, él agarraba como como un dompe, se iba como una hora de camino de la terracería. Ujú. Se dice que él pues dijo, no, pues ya no puedo dormir, voy a empezar temprano. Se dice que se subió al dompe, que iba manejando y que de la esquina de su ojo ve a una niña sentada en el asiento, y que mi papá empezó a rezar y que volteó a ver y era mi prima. Y de hecho dice que le decía, en paz descanse, que le decía, ¿por qué me tienes miedo, tío? No me tengas miedo. No me tengas miedo. Y que mi papá decía que rezaba y cerraba los ojos. Y que así se fue él hasta todo el camino. Que La niña nunca se separó de él. No, nunca. Se apareció dentro del dompe. No, estaba dentro así como si yo estoy manejando, Sí, como ahí si al fuera lado. Abraham. Sí. Así dice mi papá que ella me preguntaba, no ¿por qué tengas miedo? no me tengas miedo? No, Dios, eres mi tío. Y que mi papá ¿Y no. hace cuánto pasó eso desde que ella No, falleció? pues yo tan no nacía, man. Yo estoy hablando de años. Mi papá tenía mi edad. Oh, Yo tengo 26 años, mi papá tenía mi edad. Dice que ya llegó al último de la carretera. Dice que se bajó y de ahí tenía que agarrar una cuatrimoto pues para subir donde estaban las sprinklers. sí. Dice que él se bajó, que manejó y ya se bajó de la four-wheeler. Dice que iba caminando y pues la moto le apagaron todo y luces. Y era en la madrugada, o sea, totalmente oscuro. Dice mi papá que nomás hizo bolita y hasta el día siguiente lo encontró el jefe ahí hecho bolita. Dice ¿Del que miedo? del miedo. Dice que eso fue la peor. que le pasó. Dice que Experiencia que duró bastante sin dormir, dice, sí. ¿La soñaba o no te decía que No, dice que pues de ahí nunca Se había volvió a pasado nada aparecer? así, nunca se volvió a Nada aparecer más. y ojalá que ella esté descansando en paz. ¿Tú crees que sería una señal para ella decirle para trascender? Que rezaran por ella o algo así. Probablemente pudo ser algo así, pero sí, pobrecita. Y pues mi papá, hasta el día de hoy, él me cuenta esa historia. generalmente cuando eso pasa es porque ¿dónde estaba tu prima? ¿Dónde falleció? ¿Aquí o en México? Creo que fue en México, ¿no? Generalmente se rumora que aun cuando un ser querido fallece y se le aparece a otro ser querido, dicen que es para despedirse de esa persona. Pues dice mi papá que él le contó a mi tío y que mi tío le decía, pues sí, le hubieras dicho que se me apareciera a mí. Mi papá dice, no, pues no, yo nunca tuve El valor. nunca tuve el valor, Por lo pero mismo de que tu papá era muy joven, a lo mejor no entendió
el por qué fue más su miedo que tuvo que tratar de razonar. Yo por mi papá, porque siempre ha sido bueno con los niños también. No sé, la verdad, la relación que él tenía con ella. De hecho, yo estaba morrito. La verdad, no sé mucho y nunca me... Esa historia siempre me ha dado bastante miedo, que nunca le he querido preguntar más de allá. Pero sí, pues esa es una historia de por hoy que tengo para ustedes. Pues eso es muy fuerte, la neta. ¿Quién quiere seguir en la siguiente historia, hermano? Sí, bueno, la historia fue lo que me pasó a mí personalmente. Personal, wow. Personalmente, yo vivía en una casa allá en México. Era mi mamá y mi abuela. ¿Qué Casa grande de tres pisos? pisos. ¿Qué parte de México eres? De Salvatierra, Guanajuato. Hay saludos a la raza. Pues esa casa siempre decían que ahí espantaban. Y pues la verdad sí, yo lo experimenté. Mi experiencia fue una noche. Yo estaba acostado y me despierto. Ya era tarde, yo creo unas las 2 o 3 de la mañana. Y yo nomás miro la pared y se apareció una sombra, así como esta sombra que miras ahí, así. Se apareció una sombra, pero le salió cuernos. No digas eso. Y pues de ahí yo grité, levantando a mi mamá, a mi hermano que estaba ahí. Saludos a Josué. Sí, saludos a Josué. Pero pues no era un sueño, era verdadero. ¿Tú nunca, como niño, nunca preguntaste quién era o tu mamá no te dijo algo? Pues no, la verdad no, como no me creyeron como era niño, pero yo sé lo que vi. Y pues en esa casa se escuchaban bastantes ruidos, personas que es que habían escaleras. Que subían y Sí, bajaban las escaleras. se escuchaba. Y luego eran de madera. Eran de madera. Y luego se escuchaban los ruidos. ¿De madera? Las escaleras. Y pues ahí es mucho de lo paranormal ahí en esa casa. Generalmente eso pasa, lamentablemente el alma de un niño es muy pura, inocente. Y uno como adulto pues es muy difícil de creer en ese tipo de cosas. Sí. Cuando el alma pura de un niño generalmente se presta más para ser atacado por el enemigo. Por el enemigo. Entonces sí es posible que hayas visto eso, pero pues para un adulto es muy difícil creerlo. Pero pues sí, esos son relatos que uno vive de chiquito, de adulto, de joven. Pero pues en casos como el mío, lo paranormal siempre ha estado ahí presente. Sea de niño, sea de grande, de adulto, de joven, he tenido experiencias fuertes. Una de las que me recuerdo mucho fue cuando mi hermana María Olga, si estás viendo este video, saludos. Ellos, sí, claro que sí, saludos a todos allá, los que nos ven de México, saludos. Yo recuerdo cuando estábamos todos chiquitos, nosotros fuimos de familia numerosa, éramos 3 hombres y 3 mujeres. Entonces en esa época mi hermana María Olga enfermó de gravedad y recuerdo bien que era una noche muy muy densa, muy pesada. Por lo mismo que exactamente de esas noches que tú sabes que algo no anda bien. Sí. Pues mi hermana enferma, tenía calentura, recuerdo bien mi mamá acostarse con ella para estarla checando. Pobrecita. Porque pues estaba muy grave. Uh-huh. Y en ese entonces, en la casa que vivíamos nosotros anteriormente, por lo mismo, yo recuerdo bien que uno de los cuartos se rentó y en otro pues nomás estaba el cuarto de mis papás y en un cuarto dormíamos nosotros los hombres y mis hermanas.
Pero esa noche mi mamá decidió dormir con mi hermana, la más pequeña, por lo mismo que pues estaba enferma. Ah, pasó la noche, cae la madrugada. De repente en la casa que nosotros vivíamos era en una esquina. Pero pues los que viven en la Ciudad de México pues, se han de imaginar pues el ruido de carros que pasan y todo eso. Exacto, el Taxi. gritadero, todo. Esa noche quedó en silencio absoluto. No había ruido absolutamente fuera de la calle. Algo que pues no era normal. Entonces no recuerdo exactamente la hora, pero como les digo, nuestra casa era en esquina y en el cuarto que nosotros dormimos esa noche quedaba exactamente en la esquina, donde quedaba la ventana hacia la calle, y en la calle, obviamente en la esquina, había un árbol grande, recuerdo el árbol. Entonces pues de repente les digo, se queda absoluto silencio, que pues algo en la Ciudad de México pues no pasa, y de repente se empieza a oír, justamente en la mera esquina donde estaba ese árbol, se empieza a oír como el lamento, pero de un perro, pero no, el lamento era como de un perro que estaba dolido, pero no sabíamos realmente si era un perro, porque ese lamento se oía muy, pero muy feo, muy fuerte, o algo completamente diferente. Entonces, nosotros en esa esquina se empieza a escuchar el lamento de un animal. No sabíamos si era un perro, que es lo que más nos imaginamos nosotros que iba a ser un perro. Como si lo hubieran pisado, como cuando le Como pegas si a lo alguien. hubieran atropellado. Ay, güey. Pero el lamento no era de un perro, obviamente. Era algo, otra cosa. Pero como les digo, era ilógico que hubieran atropellado a un perro porque no hubo ruido, no había ruido de nada. Nomás de repente ¿Se escuchaba muy clarito eso? se escuchaba muy claro exactamente en la ventana de la esquina que daba en la casa. Pues la ciudad... Como que si esa cosa o esa entidad estaba al pie de la ventana haciendo ese ruido. Tratando de que alguien se fijara, tal vez. Exacto. Entonces, en ese entonces, pues obviamente todos nos despertamos. Yo tenía un miedo tremendo porque mi cama estaba justamente debajo de esa ventana. Entonces, algo que nunca había visto en mi papá fue que él se levanta, entra al cuarto y le dice a mi mamá, ponte a orar por la niña. Algo que mi papá nunca había hecho. Entonces cuando mi papá dice eso, es porque la cosa sí estaba muy grave. Una experiencia. Entonces yo recuerdo claramente, o sea, yo estaba al pie de la ventana, estaba el animal o lo que sea afuera, haciendo ese ruido, pero era un ruido desgarrador, muy feo, que en cuanto mi mamá empieza a orar, esa animal o identidad de repente como que ¡pum! Se fue, pero se empezó a escuchar a lo lejos, Más lejos. Wow. más lejos y más lejos y más lejos hasta el punto en el que se desapareció. Entonces al día siguiente pues obviamente nos despertamos. Yo la curiosidad preguntar a mis papás y supuestamente decían que eso que estaba allá afuera era un nahual o algo que venía por el alma de mi hermana, que estaba muy... Y era cuando ella estaba claro, niña, ¿verdad? estábamos todos niños. Wow. Estamos hablando de que cuando yo estaba en la primaria tendría que unos 8, 9 años, 10 años. No, sí, eso es muy verdadero. Ellos cuando están los niños así que con baja, cuando vayan de baja, ellos se quieren aprovechar de uno. Por eso también dicen mucho de hay historias que cuentan de las brujas también, que en especial en México, los que son de allá
sabrán de los que le hablo, cuando ponían tijeras abajo de las almohadas o algo para proteger a los bebés. Sí. Pero así es, amigos, son experiencias que uno vive, que vive de niño y de adulto y de joven. Bueno, yo tengo es muchas en una, porque yo cuando vivía aquí todavía con mis papás en Arlington, rentamos una casa y mi padrastro es de los machos de que no, yo De no los tengo miedo a hombres de nada. antes, que de los que se iban a... Era de los que se Él iban al monte a nunca- pelear con el diablo. Ándale. Y empezamos a notar de que él, cuando nosotros nos íbamos, él dejaba todas las luces prendidas. Y no sabíamos por qué. Y una vez mi mamá estaba con mi hermano sola. Y en la cocina te podías ir por la sala y dar vuelta a la barra y irte a la cocina. Era como un círculo que te podías caminar. Y dice mi mamá que vio a mi hermano correr del pasillo a donde estaba la sala. Y dijo, oh, pues lo voy a esperar que salga acá por la barra, pues para regañarlo, que seguía corriendo. Y dice mi mamá que cuando lo esperó, que nunca salió. Y que le gritó, Ángel. Y mi hermano salió de su cuarto, que estaba abajo del fondo. Él salió y le dijo, ¿qué pasó, mamá? Dice mi mamá que le entró un miedo que se salieron de la casa. Claro. Y no era él. Pero a mí en esa casa, mi mamá me contó esa historia cuando yo la conté a mí, lo que me pasó a mí. Antes mi hermano dormía en una litera. Y él estaba chiquito, él no sabía bajarse todavía de la litera. Él cuando se quería bajar le gritaba a mi mamá. Y una noche me acuerdo que se me cayó la cobija, yo tenía mucho frío. Y me acuerdo que estaba acostado y me agarraron así y me hicieron, hey. Sí, abrí los ojos, te lo juro, que era un niño que me dio la cobija que se me había caído. Y a mí no me entró miedo, a mí nada, yo la agarré y me volví a dormir. Y fue hasta en la mañana que volví a pensar, que dije, como si mi hermano no se puede bajar, no se puede bajar si está chiquito. ¿Qué pasó? O sea, yo le conté a mi mamá eso y mi mamá me contó la historia que pasó, que ella pasó. Después mis padres compraron una casa, nos fuimos y una tía se mudó a esa casa. Y dice que se tuvieron que mover de ahí porque le apagaban las teles, quedamos en cuenta que era un niño. Nomás se miraba el niño. Nomás un niño. Quedamos en cuenta yo y mi mamá que era un niño. Que molestaba a los niños chiquitos que estaban ahí, que no los quería. O sea, ellos se salieron de esa casa. Y por la atención. Y en la nueva casa que nosotros vivíamos, también, o sea, pero a ese niño no le teníamos miedo, nunca nos hizo daño, la verdad. Sí. Una vez yo iba saliendo a mi cuarto, y teníamos un pasillo, y vi como yo creía que mi hermano se escondió atrás del sillón. Sí. Y yo dije, pues me va a querer asustar y yo lo voy a asustar a él. Cuando me fui así quedito, me lo iba a asustar así por arriba. Y cuando me asomé para asustarlo, no había nadie. No había nadie y yo se los juro que yo vi que alguien se agachó ahí. Esa es una que sí me pasó y que, así me espeluznante. Pero ese niño, pues nunca, algo tranquilo, no sé. Sí, pues a ti te dio la cobija. No alguna buena vibra, ¿no me entiendes? Sí. Pero ya de ahí, gracias a Dios que ya no hay historias con ese niño y ojalá que él esté descansando en paz, claro que sí. Se quede así. Pues bueno, señores, ¿tienen otras historias que quieran contar o otros relatos? Algo más que tenga una experiencia que haya pasado, que recuerde o algo. Un conocido familiar que le haya pasado algo. Pues su hermano, Josué, que haya vivido con él. No, todo tranquilo. Desde que me voy para acá, no, todo tranquilo. Pasó. Es más allá en México, pero pues
Sí, amigos, generalmente las cosas, se podría decir, tenebrosas que pasan, pues siempre es en México o se podría decir que en Latinoamérica, Sí. ya que pues allá Más cultura es de más eso. Sí. exactamente la cultura, muchos De la reconocerán Llorona y exacto que la Llorona, el Nahual, el Charro Negro, en fin, La Pascualita, la la Pascualita, la planchada. plancha. la planchada, o sea, son historias que Latinoamérica todo el mundo conoce. Sí. Aquí en Estados Unidos pues, las historias son diferentes. De que se ha llegado hasta acá, la Llorona sí ha llegado hasta acá. Pero pues obvio es más, se podría decir que en Latinoamérica sería más tenebroso la situación. ¿Tú no tienes una historia, algo que hayas escuchado de un familiar antes de...? Como les había dicho, pues historias son bastante las que tengo. Una que también me impactó bastante fue mi papá. Como había comentado aquí mi compañero Paco, que pues mi papá era también igual de esos de los señores de antes, que pues ante la familia pues no demostraba miedo ni nada, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, los que son muy relacionados con los taxis entenderán de lo que hablo. Entonces, una vez hubo un tiempo en que mi papá fue taxista, pero él era del turno de la noche, se podría decir. ¿Como de qué? ¿De 6 de la tarde ya está Se iba como hasta eso de las 8 o 9 de la noche hasta el día siguiente, hasta la madrugada. Obviamente, pues lo que yo recuerdo, pues obviamente era lugares, se podría decir, pues de mala muerte, ¿me entienden? O sea, Con algo así. como a los bares o Las los cantinas, ¿verdad? cantinas y todo eso, pues Sí. es explicable. Sí. Entonces, pues en México pues ya se imaginarán de lo que hablo. Entonces esta vez una noche mi papá decide irse a trabajar y recuerdo bien era como un viernes que pues sí todos nos despedimos de él y ya se fue a trabajar. Eran como las 2, 3 de la madrugada cuando mi mamá recibe una llamada de él, pero dice mi mamá que de la manera que él la escuchó a él fue algo que nunca había escuchado en su voz, que primeramente se había escuchado Es algo miedo, diferente. algo miedo, Sí, sí. que había miedo en él. Solamente le dijo que ya iba de regreso, que no podía seguir trabajando. Entonces llega a la casa mi papá, obviamente con todo el arboloto y todo, pues yo despierto y alcancé a escuchar la historia que mi papá le comenta a mi mamá, el por qué él tuvo que regresar de trabajar. Y resulta que en donde estaba él, con su taxi, estaban esperando a la gente que saliera. Entonces, recuerdo bien que dice que de repente se fueron todas las luces del lugar que él estaba. No recuerdo el lugar, si era una cantina o no recuerdo, pero dice que se van las luces del establecimiento y se van las luces de los postes, quedan completamente a oscuras. Entonces lo que hace mi papá es se mete a su taxi, se mete al carro, pero al momento que él se mete al taxi, siente que le tratan de abrir las puertas y de repente pues estaba oscuro, él no vio nada, no sabía qué estaba pasando y de repente siente un golpe en el coche, que del cual pues él sale. Con los que conocen, ellos saben que mi papá es amante de los carros. Él sale para revisar el golpe y al ver pues no había golpe, no había una agolladura en el taxi, no había nada. Entonces en eso dice que pues sintió el miedo, como dicen que se le puso la piel de gallina
de todo el espinazo, que luego sintió una presencia que no era algo bueno. Entonces en eso no recuerdo bien, pero creo que él escuchó, no sé si fue un ruido o un grito, que fue lo que hizo que le entró el miedo que no se imaginaban. Entonces dice que al escuchar eso, él se mete en el coche, en el taxi, y se va, se viene para la casa. Pero como les digo, cuando él llega a la casa, nunca había visto yo a mi papá tan espantado, ya que pues él era el típico mexicano fuerte, macho. Nunca lo había visto yo con esa expresión en su cara. Y su semblante estaba que, o sea, algo terrorífico le había pasado y estaba pálido. Estaba de que, creo que y de hecho duró varias noches sin poder dormir. Y obviamente pues dejó de trabajar a esas horas también. Hay muchas historias así, especialmente en México, de taxistas recogen a alguien y después dicen que se meten. Que los levantan y cuando ven ya no hay nadie atrás. Especialmente a esas horas de la madrugada es cuando dicen que se levantan. Que sale el diablo. Justamente la hora del chamuco. Bueno, ¿ya no tienen más historias, hermanos? ¿No? Bueno, muchas gracias de nuevo por ver este video y por el apoyo. Por favor, dejen en los comentarios sus historias. Sus historias. Platíquenos, déjenos opiniones. ¿Qué opinan de este nuevo ventana que estamos abriendo para el canal? Estamos tratando cosas diferentes también para que no se aburran de los videos de investigaciones. Estamos metiendo este tipo de podcast, o se podría decir un cuento historias también, de los sucesos personales que nos pasan. Como les digo, vamos a tener invitados también para que nos digan sus historias. Y también déjenos en los comentarios cosas que quisieran escuchar, cuentos de duendes, la Llorona, leyendas, lo que ustedes quieran escuchar. Y pues gracias por otra vez ver el video. Nos vemos Así a que la próxima. Ya saben, amigos, nosotros somos el Triángulo Paranormal y pues nos vemos para la próxima. ¿Y ustedes se atreverían a entrar a la oscuridad?